encontramos en el programa Eventos y Personajes. Los eventos y personajes de la Biblia son situaciones que vivieron muchas personas y en las cuales Dios intervino de forma maravillosa, y en otras ocasiones el Señor interviene porque también hay mucha desobediencia en los corazones. El personaje que vamos a estudiar hoy precisamente es un personaje que provocó a Dios, desobedeció a Dios, y cómo el Señor no le toma nada por sorpresa, y Él mismo tiene todo bien calculado, todo lo viene bien programado el Señor, para que hoy en día nosotros también podamos ver y observar cómo estos personajes hicieron cosas, hicieron hechos, eventos que a nosotros nos van a servir para nuestra experiencia y en nuestro diario vivir. Antes de nombrar el personaje, debemos comenzar con otro suceso y con otro personaje que tiene un enlace para que podamos ver cómo las cosas fueron sucediendo. Voy a empezar lo que sucedió después del diluvio. Nosotros sabemos que Noé, Dios lo utiliza para construir un arca y colocar allí su familia, que fueron 8, los animales de 2 en 2, y estuvieron por 40 días en el diluvio. Pero después de eso, ¿qué pasó? Entonces es lo que vamos a mirar y vamos a observar. En el libro de Génesis, capítulo 9, del verso 20 al 23, nos está diciendo: después de esto, del diluvio, que salieron ya a tierra, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, sus otros 2 hijos, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Noé, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, Can, y le dijo: maldito serás, Canaán, siervo de siervos será a tus hermanos. Y luego dice la palabra de Dios: los hijos de Noé comenzaron a poblar la tierra, le nacieron varios hijos, entre los cuales a Can, al que maldijo Noé, le nació Cus, y a este le nació Nimrod. Can fue el abuelo de Nimrod y Noé su bisabuelo. El personaje que vamos a ver hoy es Nimrod. Pero cuando vemos este suceso que estábamos leyendo, vemos que Noé maldijo a su hijo Can, y al maldecirlo, toda su generación iba a ser también maldecida. Y venían cosas en los corazones de ellos, que vamos a ver más adelante, que en los hijos de Can no había temor de Dios, mas en los hijos de Sem y Jafet sí había. Quiere decir que la tierra volvió y se pobló, y empezó nuevamente la maldad. Y la maldad empezó por Can, el hijo menor de Noé. Y el personaje que vamos a ver se llama Nimrod, que fue uno de los hijos, de los nietos de Can. Y este Nimrod, aunque tuvo muchas cualidades buenas, también llevó a una generación de pecado, llevó a una generación de maldición, y la tierra nuevamente se empezó a poblar de maldad. Recordemos que el diluvio fue precisamente porque había mucha maldad en la tierra. Y al arrasar con toda esa gente maldadosa,
solamente entraron al arca 8, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pareciera que fuera la generación de Dios, la generación que ya se había librado del pecado. Pero aquí, después del diluvio, es como vemos que su hijo Can, el menor, todavía tenía maldad en su corazón. Cuando Noé lo maldice, es porque él vio la desnudez de su papá y en lugar de cubrirlo, lo que hizo fue ir a contarle a sus 2 hermanos mayores. Esto enojó a Noé porque era un irrespeto para él y por eso lo maldijo. Y de ahí comienza la generación de pecado y la vamos a ver con Nimrod. Nimrod, dice la palabra del Señor, que en el capítulo 10, versículo 7 dice: y Cus engendró a Nimrod. Cus fue hijo de Can, y él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién fue el primer poderoso? Nimrod. Y vamos a ver qué tan poderoso fue este hombre, Nimrod. Y nos dice la palabra en el versículo 9 del capítulo 10. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Ered, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este hombre Nimrod, como nos dice la palabra, fue un hombre poderoso. ¿Poderoso en qué? Poderoso en una sabiduría, pero no sabiduría divina, sino este hombre era muy entendido. Este hombre tenía una inteligencia bastante grande porque él fundó o creó varias ciudades. Y vamos a ver, entre esas ciudades hay muchas, pero las más que se pueden nombrar en este momento, dice, este Nimrod fue poderoso, construyó varias ciudades grandes, entre las cuales estaba Nínive. Nínive fue una gran ciudad en la que precisamente el Señor le mandó a Jonás que fuera a predicar, porque la maldad que había en esa ciudad era bastante grande. Y el que inició la ciudad de Nínive fue Nimrod. También Babilonia, que vino a ser el imperio de los caldeos. Babilonia fue una ciudad muy grande y vamos a verlo más adelante. También este Nimrod fue el que originó la torre de Babel. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 11, desde el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. El plan de Dios era precisamente, y se lo dijo a Noé, que tenían que fructificar la tierra, que esparcirse por todas partes y empezar nuevamente a poblar la tierra. Pero este Nimrod, hijo de Cus y nieto de Can, no hizo lo que Dios había dicho, sino todo lo contrario. Él creó, imaginó y hizo todo el plan para construir la torre de Babel, para que se quedaran en un solo sitio y tuvieran un solo nombre y fueran reconocidos
por el resto de los hombres en la tierra. Y es cuando el Señor ve la maldad que había en el corazón de este hombre Nimrod y de todos aquellos, toda esa generación que había y todas aquellas personas que estaban ya viviendo en estas ciudades. Y es cuando allí el Señor confunde la lengua para que no puedan continuar con esta torre. Pero esta torre, dice la palabra del Señor, que su nombre era Babel. Y de allí siguió nuevamente lo que fue la construcción de Babilonia. Y Babilonia fue una de las construcciones que inició Nimrod. Vamos a mirar algunas características que tiene esta Babilonia. Dice que al principio del siglo VI, la ciudad de Babilonia era la mayor del mundo. Los arqueólogos han encontrado la puerta de Ishtar, una de las entradas de la ciudad, que estaba decorada con ladrillos azules esmaltados en relieves en rojo y blanco, y toros y dragones. En una eminencia del terreno se levantaba el Palacio Real, con una superficie de 52.000 metros cuadrados. La estancia mayor era la Sala del Trono, tenía 70 metros de largo y casi lo mismo de ancho, y sus muros también estaban decorados con leones en ladrillos esmaltados. Al parecer, el rey mandó cubrir de tierra ciertas construcciones, tras los que se plantaron arbustos y flores, y fueron los famosos jardines colgantes de Babilonia. Al parecer, los construyó a favor de su esposa Meda por la tradición griega, y se le atribuyó más adelante a la legendaria reina Semíramis. También se embelleció el templo, de los que habían más de 100 Marduk, y recuperó la categoría de un dios principal. Esta Babel dice que allí se reunían comerciantes de todas las naciones. En sus escuelas se enseñaba la ciencia acumulada de los tiempos de los sumerios, 3000 años atrás. Muchos griegos acudieron a estudiar allí, y fue la cultura griega la que asumió la ciencia babilónica. Fueron los griegos los que llevaron al occidente el sistema sexagesimal babilónico, en virtud de la cual hoy la circunferencia tiene 360 grados y la hora tiene 60 minutos, en virtud del cual la ciencia por excelencia en Babilonia era la astronomía, y así la palabra caldeo pasó a ser sinónimo de astrónomos y más adelante de adivinos. Los astrónomos caldeos elaboraron un calendario lunar formado por 28 días. Para mantener la coherencia con el año solar, establecieron cielos en los que algunos años tenían 12 meses y otros 13 meses. Los griegos adoptaron este calendario y fue la cuna de todas las religiones paganas. Este Nimrod fue el fundador de estas y otras ciudades más que fueran poderosas en comercio, pero también con un carácter pagano e idolátrico. Mira cómo se extendió la maldad de Can, el que fue maldito por su padre Noé. Y de ahí se desprendió todas las generaciones, y este Nimrod, como dice la palabra, fue vigoroso cazador y poderoso en toda la tierra. Y su poder se extendió a estas ciudades, Babilonia, Nínive y otras más que nos nombra la palabra del Señor. Ahora, esta Babilonia también la nombra Apocalipsis capítulo 18. Y esta Babilonia va a tener un juicio muy grande, porque de allí se desprendió todas las religiones paganas, o sea, aquellas religiones donde crearon sus propios dioses
y no honraron al Dios de los cielos. Esta Babilonia, en el capítulo 18, versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En el versículo 7, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto de tormentos y llantos, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Vemos cómo esta Babilonia fue la cuna de todas las religiones paganas hasta el día de hoy. Se extendió la maldad, se extendió la maldición de Can por todas esas generaciones. Y la palabra del Señor nos está diciendo que será juzgada. Y es una Babilonia en donde precisamente había mucho dinero, mucho comercio, y se ha extendido hasta el día de hoy, pero también allí hay mucho pecado, demasiado pecado. Y en el día del juicio el Señor juzgará a esta Babilonia, no la antigua, sino desde ese tiempo hasta el día de hoy, porque continúa. Todos aquellos países, todas aquellas personas que han seguido esta Babilonia en sus idolatrías, en sus hechicerías, en sus inmundicias, en sus pecados, es esta misma Babilonia que este hombre Nimrod fundó, empezando por la Torre de Babel. Entonces, este personaje trajo la maldad. Este personaje, aunque la generación de Noé, toda esa generación murió, igualmente el pecado del hombre continuaba. Aunque quedaron solo 8 personas, pero ya había pecado igualmente en sus corazones. Solo que ellos tomaron, Sem y Jafet, tomaron la decisión de seguir al Señor, y de ahí siguió la generación de los hijos de Dios. Y de la generación de Can siguió la maldad y ha seguido hasta el día de hoy. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que en el corazón del hombre siempre habrá maldad, y que nosotros somos los que tomamos la decisión, nuestro libre albedrío, para tomar la decisión si queremos ser hijos de Dios y continuar con la línea genealógica de los hijos de Dios o la línea de la maldad. Es la reflexión que nos da a entender estas situaciones, estos eventos que se vivieron. Y este hombre Nimrod, como personaje, fue muy poderoso a llegar a ser el fundador de todas estas ciudades tan poderosas y tan potentes como lo fue Babilonia. Babilonia tuvo mucho esplendor, tuvo mucha riqueza, muchos comerciantes, de una manera impresionante. Fue uno de los imperios que más avanzó, uno de los imperios más fuertes y poderosos. Y ese imperio continuó con la línea de la idolatría. Vamos a decirle al Señor que nos guarde, que nos proteja, y que nosotros siempre seamos la generación de Dios, siempre seamos la generación donde le creamos al Señor y donde sigamos sus principios y sus decretos, sus mandamientos y sus valores. Amado Dios y Padre precioso, gracias por mostrarnos, Señor, cómo este hombre Nimrod, en su alma y en su corazón habían propósitos, pero no conformes a tu palabra.
hasta el día de hoy, Señor, se ha continuado esta maldad, se ha continuado, Señor, estos corazones. Por eso oramos, oh Dios, para que hayan más personas, Señor, que te conozcan a ti, que lleguen más vidas, porque también hay una línea de los hijos de Dios, una línea, Padre amado, en los cuales se ha conservado tu palabra, en los cuales nos hemos mantenido en ti, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre, por mostrarnos, Señor, a este personaje Nimrod, a Noé, a sus hijos, Señor, y de cómo siguió y continuó, Padre amado, la maldad en el alma y en el corazón de las personas. Gracias te doy, Padre eterno, bendice nuestras vidas, Señor, y llénanos siempre de tu presencia para seguir por la línea de los hijos de Dios. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, les pido que compartan estos materiales porque son muy buenos y muy importantes. Tú solamente puedes darle me gusta y compartir y llegará a muchas personas para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Así que para todos ustedes muchas bendiciones y que Dios les bendiga grandemente.